Hola amigos y amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast La Hoguera de los Necios. Como sabéis, nuestro podcast trata sobre historia, cine y tragicomedia. Y me atrevo a decir que es el podcast más entrañable de la red, pero no digo entrañable en el sentido de afectuoso, íntimo, que también. Digo entrañable porque lo hacemos desde las entrañas. Y como parte de nuestro equipo voy a saludar a las tripas de nuestro programa, que es Amaro. ¿Cómo estás, Amaro? Jolín, tengo que ser las tripas. Sabes que siempre tengo problemas con el estómago y me toca a mí ser las tripas. Me cago en la leche. No te quejes, que a ver qué me toca a mí. Sí, bueno, la verdad. Pues ya había ganas de volver, hace tiempo ya, este paragón de Navidades y tal, había ganas de volver. A ver qué tal se nos da la vuelta. Fueron unas merecidas vacaciones, ¿eh? No nos habíamos tomado todo el año, estuvo bien. Efectivamente. Bueno, de las tripas pasamos a las vísceras. ¿Cómo estás, Lorido? ¿Cómo te va? Mierda, no sé qué es mejor, si las tripas o las vísceras. Lorido, pero bien. Lorido alias el Casquerías. Aunque, como dice, pues sí, ya creo que es peor lo mío. Entonces, como dice Amaro, con ganas de volver, que ya hacía bastante tiempo. Y con frío, como todos. Mucho frío. Bueno, y un saludo también de mi parte, que tengo muchos nombres. Soy Pablingo, soy PA, soy Pablo y soy un poco la molleja de este podcast. Un saludo a todos. Les pedimos disculpas a nuestros oyentes y nuestras oyentes porque por motivos sanitarios estamos grabando por videollamada y a nivel técnico se va a notar un poco en la calidad del audio, pero bueno, es lo que toca en estos tiempos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Amaro? ¿Y por qué? ¿Te atreves a decirlo? Joder, sí, claro, por supuesto, hombre. Yo soy un tío valiente, como nuestro protagonista. Hoy esta vez nos toca un podcast de historia y pues decidimos hacerlo de un personaje muy importante del siglo XIX español, que es el general Juan Prim y Prats. Y probablemente, salvo la gente que sepa mucho de historia, poco conocido, porque... Sí, la verdad que es el Cid lo conoce todo el mundo, o el Gran Capitán, o cosas así, pero... Sí, es un personaje bastante poco conocido, menos entre los profesionales o los aficionados de la historia que sí que lo conocen, la gente más mundana, pues poco puede saber del general Prim, porque no ha llegado hasta nuestros tiempos sus hazañas. Y probablemente tampoco ayuda que el periodo en el que vivió, que es un poco difícil de centrarte, de saber todo lo que pasaba, es un poco complicado. Ya veremos. Pues sí. Perdona, Amaro, te iba a decir que sí, que igual es poco conocido, como todo el siglo XIX español, a lo mejor, sobre todo a nivel político. Bueno, es que es muy complejo, es muy... El siglo XIX es complejo en España y en Europa. Pasan tantas cosas en el siglo XIX que es una liada, ¿eh? Es una liada. En Europa, en América, en el mundo en general pasan un montonazo de historias. Revoluciones, tanto políticas como golpes de Estado, asonadas, bueno, reales, sí. Proclamaciones varias en contra del gobierno. Hay un poco de todo. Sí, de hecho, en nuestro recorrido por esta figura del general Prim vamos a pasar de un extremo al otro, ¿no? Como del absolutismo hasta casi la república. Bueno, no le tocó, pero quedó ahí allanado el camino. Como estuvo ahí al canto de un duro, estuvo. Bueno, es más, al poco de morir, a los 3 o 4 años llegó a la Primera República Española, que bueno, fue un poco corta, no duró mucho, pero ahí estuvo. 2 o 3 años. No, creo que fue un año o 13 meses, no duró muy poquito. Bueno, Amadeus tuvo un par de años, ¿no? Fue después de Amadeo. Sí, Amadeo estuvo 3 años. Bueno, ya lo contaremos. Pero ahora. ¿Esto va de Mozart, esto? ¿Qué ha pasado aquí? Es la segunda parte. Pablo insistió ahí y vamos a comentar la segunda parte de Mozart. Bueno, lo haremos algún día. Vale, el general Prim, siglo XIX. Si os parece, empezamos un poco hablando del contexto histórico en España y en Europa. Pero mierda. ¿Os parece? Otra vez contexto histórico. A mí no me avisasteis de esto. Otra vez. Qué cabrón. El Unido nos ha estudiado la elección una vez más. Suspenso. Es que
A mí me decís PRI, pero no contexto histórico, es que me da miedo. Bueno, era el punto 1, lo digo. Decir, si os parece, arranco y me vais apuntillando ahí. Apostillando, mejor dicho. Porque el general Prim nació, la Europa y la España que le tocó vivir fue la de 1814 a 1870. Ya estamos en la edad contemporánea, parece ser. La Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos fue lo que punto hace de que inflexión. ¿Cómo? Bueno, eso y el principio de la revolución industrial, ¿no? La creación de la máquina de vapor por las cosas Watts. Efectivamente, es lo que se dice la industria moderna, ¿no? Muy importante parece ser el desarrollo del ferrocarril, porque esto es interesante porque cuando pensamos en ferrocarril a lo mejor pensamos en ir de viaje, de turismo, pero no, el ferrocarril lo que implica sobre todo es una revolución en la industria y en el comercio, ¿no? Correcto. Más velocidad para el transporte de mercancías, más facilidades. Sí, la verdad que fue un invento muy importante. Es donde ahí tiene peso, efectivamente. Pues estamos hablando en este siglo XIX también de... llega la sociedad de clases, ¿no? Esto quiere decir que se acaba el feudalismo por fin, porque el feudalismo llegó hasta el siglo XIX, prácticamente, por lo menos a nivel táctico. Sí, en algunos países como Rusia, pues hasta bien entrado el siglo XX, seguirá siendo un país feudal. Prusia también es un país, lo que es Alemania también hasta la Primera Guerra Mundial se puede considerar como un país casi feudal. Y sí, en el siglo XIX lo que pasa es que la nobleza deja paso a la burguesía, que se convierte en la clase más importante, la que tiene el poder, empezaba a tener el poder político y ya tenía el económico, ahora empieza a tener el poder político. Efectivamente, muy importante. No quiere decir que la nobleza desaparezca, que seguirá por ahí, pero va perdiendo poder a medida que avanza el siglo. Por matizar lo que hoy escuchaba en un podcast, la burguesía, que digamos que no era solo los que vivían en el burgo, es los abogados, el médico, el que tenía una industria textil pequeñita. ¿Qué abogado? Y este es el nivel, pero muy buena. Pues eso, farmacéuticos, abogados, notarios, pues era gente que empezaba a tener mucho poder adquisitivo frente a la nobleza debido a su profesión, básicamente. Vale. Yo tengo aquí un montón de cosas solo de contexto. Mira, voy a decir un par de ellas más y si queréis añadir vosotros, porque si no, solo ya con el punto 1 podemos alargarlo una hora. Podemos hacer, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Contexto mundial, europeo, después España o...? Sí, si queréis, sí. Sí, Ana, por ejemplo, a nivel cultural tenemos el romanticismo. Una cosa que me sorprendió mucho, Prim fue contemporáneo de Becker, como que lo asocio a Becker como mucho más antiguo, pero no. Prácticamente. Becker es un romántico, los románticos son de la década del 1830, a partir de ahí, ¿no? Por ahí, 1820. Sí, Becker nació en el 36 y murió en el 70, murió el mismo año que Prim, precisamente. ¿Qué más cosas? Bueno, voy a decir unas pinceladas. Una ya la he dicho, de la monarquía absolutista pasaremos a la monarquía también, pero parlamentaria constitucional. Un gran cambio, luego desarrollaremos esto. Desaparece la Inquisición, pero creo que luego vuelve a reaparecer. Bueno, es una época ya a nivel de España, tenemos un montón de cosas, como hemos dicho, guerras carlistas, revoluciones, contrarrevoluciones, pronunciamientos. Y de hecho ya empieza el siglo con la guerra de independencia contra Napoleón, ¿no? Que hay quien dice que fue una guerra civil. Creo que estamos de acuerdo. Bueno, la mayoría de la población estaba en contra de la ocupación francesa. Había un pequeño grupo de intelectuales, los afrancesados, sí, que estaban a favor de la ocupación francesa porque ellos pensaban que Francia iba a traer los avances europeos, iba a modernizar España y patatín, patatán, pero bueno, la mayor parte de la población, ejército y fuerzas en España estaban en contra de la ocupación francesa y se enfrentaron a ella. Incluso yo estoy de acuerdo con Amaro, que no me parece una guerra civil, pero estuvo a punto de haber
enfrentamientos antes de que se organizase de verdad para la guerra de independencia, había enfrentamientos porque se declaró que la Junta de Sevilla mandaba sobre todo las juntas de Andalucía y dijo la de Granada, pues yo no te hago caso. Y se le había mandado, no recuerdo el general, ataca a Granada, porque por suerte eso no se dio y al final, pasado 1 año o 2 años, se acabaron uniendo todos para enfrentarse al ejército francés, pero estuvo ahí al canto de un duro de haber distintos problemas y acabar en una guerra civil. Lo que sí es cierto es que fue una guerra que dejó a España asolada por completo, porque por donde entraban los franceses destruían absolutamente todo, se llevaron un montón de obras de arte. Lo primero que hicieron los franceses cuando llegaron a Madrid fue a ir al Palacio Real, entrar en el Palacio Real y llevarse la espada de Francisco I. Francisco I fue un rey que en una batalla en el siglo XVI fue capturado por los españoles, estuvo 1 año en cautiverio y para ellos eso llevaban 3 siglos como si fuera una afrenta. Y lo primero que se fue a hacer. Bueno, eso, y cada vez que entraban a una ciudad destrozaban todo. Después, cuando los ingleses entraron para, en teoría, ayudar a los españoles, cada vez que liberaban una ciudad, la saqueaban y destrozaban, destruyeron la industria textil, civilinamente. España se quedó de lo poco que teníamos, se quedó en nada. Entre franceses y nuestros teóricos aliados ingleses, se quedó en 0. Sí, había unas estadísticas sobre el nivel de renta de los españoles. Hay una clara diferencia entre el final del siglo XVIII y lo que pasaba justo después de la guerra de independencia. O sea, fue una caída en picado, lo que dice Amaro, el destrozo de la industria textil, el arrase que hubo en distintas ciudades, y creo que había bajado como un 50% el nivel de renta, el nivel de analfabetismo, que al finales del siglo XVIII era bastante más bajo. De repente España empezó a tener un 60%. O sea, fue una hecatombe bastante gorda para España a nivel económico, cultural. Bueno, terrible, y lo que faltaba por llegar. Sí, sí. Porque luego, ya hablaremos más adelante, ¿no? Vamos a tener el trienio liberal, la década ominosa, desamortizaciones, bueno, un montón de cosas. Constituciones como churros, en ese siglo constituciones como churros, salieron, Sí, sí, la verdad que sí, unas cuantas. Bueno, yo por contextualizar, ¿sí? Antes de meternos en España, algunas pinceladas del contexto en el mundo. Por ejemplo, es el principio del siglo XIX, es el fin de los 3 grandes imperios que dominaron los siglos anteriores, que fue el Imperio Español, donde los virreinatos españoles se independizan en una guerra que eso sí que es una guerra civil. El Imperio Otomano, que se empieza también a desaparecer con la independencia de Grecia, y después el Imperio Chino, que también era uno de los 3 imperios que había dominado, pues, económicamente y políticamente, pues, en ese caso Asia. Empieza a perder su poder con las guerras del opio, por ahí también están los ingleses, dando por saco. Después tenemos también la Guerra Civil de Estados Unidos, entre el 60 y el 65. La de secesión, quizás se llame. La Guerra de Secesión, sí, entre los del norte y los del sur. Lincoln y tal, sí. Y después también tenemos la independencia de Brasil, de Portugal, que fue muy diferente a la independencia de las provincias españolas, porque allí los reyes de Portugal se habían huido a Brasil con la invasión napoleónica, y cuando termina la invasión de Napoleón y Portugal queda libre, se vuelven, pero uno de los hijos del rey dice que yo aquí se está de puta madre, aquí hace calorcito, las mujeres son muy guapas, yo me quedo aquí y monto mi imperio. Entonces se independiza de Portugal, creo que se llama Pedro, y monta su imperio allí, el imperio brasileño, Pedro I. Y a grandes rasgos, así a nivel mundial, pues quedaría... Vale. Un par de cosas más para meter contexto. También en el siglo XIX, la gran hambruna de Irlanda fue en el siglo XIX, creo que a mediados, ahora no encuentro el dato. Por ejemplo, se escribe el Manifiesto Comunista,
1848. Se publica también El origen de las especies. Se estrena la novena de Beethoven, porque hay que decirlo, claro. Bueno, yo creo que, por ejemplo, Los Miserables también se publica en 1865. Bueno, yo creo que para tener así unas cositas de referencia nos llegan quizá, ¿no? Después en Europa hay 3 grandes revoluciones, la de 1820, 1830 y después la más gorda, la de 1848. En 1830 sí lo más reseñable es que se independiza Bélgica de Holanda en esa revolución. Y en 1848 lo que se acaba la monarquía en Francia y comienza la república, aunque bueno, no iba a ser un poco desastre. Y después de la república llegaría un sobrino nieto de Napoleón que haría una especie de golpe de estado y impondría el segundo imperio francés. Ese fue Napoleón. Como Napoleón III, que yo no entiendo muy bien, porque claro, Napoleón I era Napoleón, ¿y dónde quedó el segundo? Ni idea. Sería José. Ah, bueno, pero era Bonaparte, no era Napoleón. No sé. Bueno, no sé. Ahí el segundo no sé. No hay segundo. Hay de 1 y 3. Pero sí, yo ahí siempre me ha resultado curioso eso. Bueno, el tercero estuvo muy activo. Uf, el tercero. Que no estuvo ¿Cómo se nota que era familia de Bonaparte? Porque estuvo ahí en guerras por todos lados. Sí. Intentó hacer ahí tejemanejes por todo el mundo. Efectivamente. Bueno, pues si os parece, entramos ya un poco en los orígenes de nuestro protagonista, que tenía un nombre completo bastante larguito. Antón Joan Pau María Prim. Que, bueno, nosotros llamamos Juan Prim, pero bueno, su nombre de nacimiento era Joan, ¿no? Joan Prim y Prats. Y creo que cuando era adolescente le llamaban Joanet. O sea, está claro que era catalán. Si no quedó claro. Era. Catalán parlante. Cuando estaba en Cataluña hablaba en catalán. Sí, siempre se dijo que hasta se decía de él que hablaba regular de castellano, ¿no? Eso he leído yo por ahí. Yo leí en algún sitio que lo hablaba regular y que lo escribía peor todavía. Pero porque no era su lengua materna, pero... Sin embargo, yo lo que escuché es que tenía, o sea, que no ocultaba su acento catalán, pero bueno, él era un orador muy brillante, no creo que fuera que hablase, no sé, eso no lo escuché, la verdad. Yo sé que el tío era un muy buen orador en Cortes y para eso hay que ser un poco, hay que dominar el idioma en el que te mueves. No lo sé. Sí, es curioso esos dos aspectos, sí. Sí, gran orador, pero no era un literato, no hablaba como un literato, digamos, pero claro, no tiene por qué. Con el lenguaje llano puedes decir grandes cosas, ¿no? Y hacer grandes discursos. Pues ya nació en un año peculiar, ¿eh? Un año movido, porque nació en 1814, que fue el mismo año en el que Fernando VII el Felón restauraba el absolutismo, parece ser. El que llegaba a España después de la expulsión de los franceses. Y lo primero que hace es abolir la Constitución Liberal de Cádiz y restaurar el absolutismo y empezar a perseguir a sus enemigos políticos liberales, con saña, además. Era un tipo bastante vengativo. Sí. Me hace gracia que creo que hace poco Pablo Casado le llamó a Pedro Sánchez el Felón también. Sí. A ver. Insulto desfasado, ¿eh? Hubo que ir a mirar al diccionario qué significaba. Vale. No sabemos mucho de su infancia. Sabemos que su padre era notario, que luchó contra los franceses, que luego también luchó en la Primera Guerra Carlista. Parece que cuando nació él, su familia, que era una familia tenía mucha pasta y muchas tierras, estaba un momento de estrechez ahí y se habían venido a menos. Y poco más. El padre, lo que dices tú, era notario, pero tuvo que, bueno, por el tema de la guerra de independencia, ingresó en el ejército, llegó a capitán durante la guerra de independencia y bueno, estuvo ahí medio tenía un carácter muy fuerte, según parece también. Ajá. Yo incluso leí que
que Prim no fue notario como su padre porque era tan mal estudiante que no le dio para ser notario. Sí, yo en algún sitio lo vi que él había colaborado con su padre en la notaría, pero no llegó a tener el título, digamos, porque no era especialmente buen estudiante. Después, como veremos, empezó la carrera militar y ahí sí que aprendió muy bien por las duras, porque no era militar de carrera, cómo desenvolverse en el campo de batalla. Sí, se puede ver un paralelismo con Napoleón, a lo mejor, en el sentido de que, bueno, no nació noble, nació humilde y fue creciendo en la carrera militar, luego acabó en la política. Prim no acabó como un dictador, como Napoleón. Una carrera militar meteórica. Empezó con 19 años como soldado raso y con 29 años era general. Sí. Y todo por méritos de guerra, no por ser noble ni por... A ver, No. el hombre nuestro amigo Prim, no era un gran estratega, según parece. Sí. Era un general que dominaba lo de mover, o sea, lo de mandar pequeños contingentes. Y es un hombre que tuvo mucha suerte. Porque como se dice, el cementerio está lleno de valientes y él tuvo mucha suerte. Lo que dices tú, no era un gran estratega, pero sí que decían que era un buen táctico. Eso quiere decir algo así como, en el aquí y en la ahora se desenvolvía muy bien, muy arrojado para adelante, luchaba cuerpo a cuerpo el primero, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. Sí que tuvo suerte. Tuvo mucha suerte. Pudo haber muerto 20 como veremos en Marruecos, bueno, lo de Marruecos vino la Virgen a verlo. Bueno, un repaso rápido a su niñez nos da para hablar un par de cosas de la historia de España, porque desde que nació hasta que Prim tuvo 6 años, le tocó beber el sexenio absolutista, básicamente lo que acabas de contar tú, Amaro. Fernando VII abolió la Constitución y todo el rollo. Luego le tocó vivir el trienio liberal, que esto es un poco el resultado de la revolución de Riego, ¿no? Sí, ahí rápidamente, 1820, ahí están acantonadas 20.000 soldados para ser enviados a América para luchar contra la insurgencia allí, contra los independentistas. Y el general que los mandaba, pues en vez de embarcar, pues hace un pronunciamiento liberal. Pues que gracias, en principio no parece que no va a funcionar, pero después se une más gente y bueno, al final pues consiguen triunfar y obligan al rey a firmar la Constitución de Cádiz y con aquella famosa frase de que no se puede ser más falso que Fernando VII. Avancemos todos juntos y yo el primero por la senda constitucional. Que hijo de puta. Es que cuidado con el tipo. Bueno, él probablemente lo decía en serio, pero después pasaron unos años y dijo, pues ahora ya no me apetece. Lurido, cuando estaba detenido en Francia, le mandó una carta a Napoleón pidiéndole que lo hiciese hijo suyo, porque estaba a las órdenes de lo que Napoleón mandase. El tío era un superviviente. El tío Parvo no era... Pero las guardaba, ni perdonaba ni olvidaba. Lo de Felón no va desencadenado. Yo firmo la Constitución, pero me quedo con tu cara. Y por cierto, y poco después la lió parda aquí Fernando con el tema este de me encantan los nombres, tengo que decirlo. La década ominosa. Bueno, ahí no la lió parda. Ahí lo que dices tú, mostró su carácter más vengativo, ¿no? Sí, claro. Y con lo que sí la lió parda fue con me encantan los nombres, la pragmática sanción. Que básicamente, ¿lo quieres contar tú, Amaro? Sí, bueno, con la entrada de los Borbones con Felipe V, lo que se hace es se formula una ley que es la ley sálica, que prohíbe que las mujeres puedan reinar en España. Y claro, Fernando VII llega al final de su vida, no tiene hijos, resulta que tiene 2 hijas. No tiene hijos varones. Sí. Y lo que hace es sancionar una nueva ley, que es la que se llama la pragmática sanción, que lo que anula es la ley sálica. Entonces, en el caso de que no haya hijos varones, pues la hija mayor es la que reinará. Exacto. ¿Cuál es el problema? Que Fernando tiene un hermano, Carlos María Isidro, que el hombre ya pensaba que iba a ser rey y tenía muchos apoyos, porque en la década ominosa esta, Fernando VII
a pesar de que, bueno, vuelve a tercer absolutismo y persigue a sus enemigos políticos de manera cruenta, también es verdad que, no sé, por alguna razón hace concesiones liberales, hace un gobierno un poco más moderado, cosa que a los absolutistas les molesta mucho y se empiezan a juntar alrededor de Carlos, el hermano. Y claro, este hombre ya se ve reinando y claro, cuando se encuentra con esta movida de que le anulan la ley sálica y que va a reinar su sobrina, pues claro, ya se lió. Es amigos. Más, lo que decías tú, Amaro, de que Fernando VII era un superviviente, parece ser que el tío, había un bulo por Madrid, bueno, por las Cortes, que decían que igual Carlos era hijo de Godoy por su parecido, y el propio Fernando VII avivaba esto para que Carlos no fuese sucesor al trono. Él metía más cizalla, en plan, sí, este no es hermano mío, es hijo de Godoy. O sea, perdonad por el anglicismo, pero una fake news en toda la regla. Bueno, vete tú sabes si no es verdad. Bueno, el rumor lo había, ¿eh? El rumor parece ser que había parecido físico entre ambos. Aunque hay que reconocer que tiene la misma cara de tontos que todos los borbones de la época. O sea, no sé. Y yo tampoco le veo diferencia. De la época solo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ser políticamente correctos. Bueno, pues eso, queridos amigos, es el origen del carlismo y las guerras carlistas, ¿no? Esa gracia nos costó 3 guerras y miles de muertos y el origen también de muchos de los nacionalismos que hay en España. Pues si os fijáis, las zonas donde el carlismo triunfaba es la zona donde ahora hay más nacionalismo y más... Bueno, hay estudios que dicen que hay una relación. Yo no sé si es verdad o no. Curioso. Lo que sí sé que estuve ayer investigando es que la pragmática sanción sigue vigente. ¿Sabíais esto? Bueno. O sea, sí, claro. Ahora mismo, si no hay hijo varón, gobierna una de las hijas del rey. Claro, quiero decir, si ahora el rey Felipe VI tiene un hijo varón, Leonor y la otra... Eso es lo que se supone que querían cambiar en la Constitución, pero por ahora, como no hay hijos varones, pues no va a dar mucha prisa. Claro, pero lo iban a hacer, pero pasaron 13 años y sigue igual, sigue predominando el varón sobre la mujer. Bueno, sí, es verdad. Me costó creerlo ayer que estuve ahí investigando, pero sí. Hombre, Felipe II, el rey Juan Carlos no era el mayor de los 3. No, era sí, yo leí que Juan Carlos no lo quiso cambiar porque le venía mal, porque tenía hermanas mayores, claro. Pero tampoco me parece tan sorprendente que predomine el varón sobre la mujer. Predomina que alguien por haber nacido X sea el monarca. Claro. O sea que es todo absurdo dentro del absurdo, quieres decir, ¿no? Sí, más o menos. Ya empezamos con las disputas republicanas, Ya metéis ahí el zueco, ya metéis ahí... No tiene que ser republicana, antimonárquica, con eso me vale. Que dentro de 5 minutos igual hago como Pring y soy republicano, o como todos estos y me voy cambiando, también puede ser. Sí, eso es verdad, ahí no tenía ningún problema en cambiarse de un lado para otro si les convenía, Sí, ahora soy coleguita de Espartero, ahora Espartero me cae mal y me voy con O'Donnell, O'Donnell no, que era un cabrón, Narváez, sí, no, tal. Me arrimo a la sardina que más me... Vale, bueno. Todo esto, vamos a seguir. Iba a llamarte Felón, Glorido, pero no vale la pena. Vamos a seguir. ¿Pero de qué? ¿Por qué? No hay insultos como los antiguos, hay que reconocerlo, Cierto. Pero bueno, todo esto de las guerras carlistas, bueno, empezamos por la primera. La primera le vino bien, fue se llama el bautismo de fuego, ¿no? De Prim. Sí. Nuestro hombre. Y de hecho se dice que, bueno, con la muerte de su padre no le quedaba otra, él se quedó a cargo se quedó de cabeza de familia y apostó por esa vía, ¿no? El ejército y subir puestos. Sí, señor. Él se alista a los tiradores de Isabel II bajo las órdenes de su padre, que su padre después de un par de años creo que moría por cólera. Sí, es verdad. Bueno, sí.
En algún sitio vi por cólera y en otro por peste. La verdad es que no tiene mucho sentido. Yo también escuché lo de cólera, he oído, pero no sé. Yo escuché las dos. Bueno, decir que su padre tampoco no era soldado de profesión. Lo que pasa es que en la guerra de independencia se tuvo que guerrear, fue subiendo puestos, y cuando se apuntaron a los tiradores de Isabel, pues eso, estaban las órdenes de su padre. Y ahí empezó a destacar, sin formación militar, pero por su bravura, por temerario y por suertudo también un poco. Por suertudo. Hay que destacar una cosa. En la primera guerra carlista, Prim defendió el trono de Isabel II. Esto es importante para lo que pasaría después. Sí, señor. Sí, pero es que después defiende el trono de Isabel II, después se cabrea, la quiere echar, después hay en algún momento donde tiene contactos con María Cristina para ver si... Es todo, voy, vengo, me quedo en medio, voy para atrás, para adelante. Es complicado. Sí, señor. Es uno de los famosos espadones de la época. De los 4 o 5 espadones que dominaron el cotarro en la primera, hasta 1860. O sea, Espartero, Narváez, O'Donnell, Serrano, Prim. Sí. Esos 5 se iban turnando, iban lanzando sus golpes de estado, sus proclamas y todas esas historias. Claro, igual tenemos que aclarar que no lo vamos a explicar en detalle de Espartero sustituyó a porque es un sitio. No, es un Cristo. El que quiera que lo busque. Es un Cristo y podemos aburrir aquí a la peña, vamos. Aparte yo, por ejemplo... Y nos han tomado por culo, nos dicen. No lo tengo claro, para empezar, porque a veces en 6 meses ya cambiaba uno por otro, buscadlo si queréis, pero es muy complicado, paciencia. Nada, mejor nos centramos en Prim y avanzamos. Pues nada, la guerra carlista tampoco vamos a entrar en mucho detalle. Básicamente lo que hemos dicho, los carlistas defendían el absolutismo de la mano representado por el infante Carlos, y digamos los liberales estaban en contra de esta monarquía absoluta, aunque apoyaban a Isabel II, tal y cual. Bueno. Es curioso porque lo de los liberales, o sea, Isabel II cuando... Isabel II venía de la época, venía de su padre era un absolutista, pero claro, cuando llega al trono, cuando llega al trono María Cristina, que es su madre, tiene que juntarse con los liberales porque no le queda más remedio para tener aliados que afiancen el trono, porque claro, los otros se han ido con Carlos. Y es curioso el cambio, ¿no? Otro cambio ahí, no hay problema, me cambio, ya soy liberal. Claro. Me estoy dando cuenta que no lo hemos aclarado. En esta época, Isabel II es una niña. 3 años, sí. Y realmente la que va a hacer el papel de reina, o la que va a regir es María Cristina, que es la madre. La regente. Correcto, es verdad. Que no es la María Cristina de la canción. Esa fue otra, ¿no? Fue posterior. Muy bien. ¿Pero la vas a cantar o no? No es nuestro tema. De aquí, sobre todo, lo importante es que Prim se alistó con 19 años y, bueno, ascendió a capitán, enseguida a comandante, a coronel. No sé si queréis pararos en las batallas. Bueno, cosas loquísimas como que se sube él solo la muralla y abre las puertas de una de las ciudades. Consigue dos cruces laureadas de San Fernando que bueno, incluso ahora mismo es muy, muy complicado conseguir es la máxima distinción del ejército en acciones de guerra y es dificilísimo conseguir, pues él consigue 2. O sea, el tío está loquísimo, o sea, ya digo, fue una suerte de hombre que, vamos. Sí, nació. Tengo por aquí apuntado que después de 5 años, en 1938, él ya, sin formación militar, ya mandaba tropas regulares como capitán. Y acabada la guerra, con 26 años, había participado exitosamente en 35 acciones militares, que tienen narices la cosa, para alguien que no es un soldado profesional. Herido varias veces, se cayó del caballo no sé cuántas veces, o sea, vamos. Combates cuerpo a cuerpo, efectivamente. Vale. Pues la guerra esta, que al final fue como una guerra civil, ¿no? Y cruel y bárbara, como todas, imagino. Termina con algo llamado el Abrazo de Vergara
como unos 6 años después de que empezó, en el 39, aunque siguió en Cataluña un año más. Cataluña un año más. Y perdieron los carlistas, por si no lo hemos dicho. Cosa que pasaría 2 veces más después, pero eso ya... Sí, quieren la revancha todavía. Perdieron, pero estuvieron ahí, en esta primera, cuando en la época del general Zumalacárregui, que estuvo a punto de conquistar Bilbao, se acercaron a Madrid, bueno, estuvieron cerca. Estuvieron cerca. Vale, pues al término de la Primera Guerra Carlista, pues va a salir a flote la segunda característica de nuestro protagonista, de Prim, que es la política. Un año o 2 después de terminada la guerra, pues, Prim es elegido diputado progresista por Tarragona. Estamos en el año 1841 y dentro de la corte de Espartero, ¿no? Comentar que los liberales se dividen entre moderados y progresistas. Y él pues va a unirse a los progresistas y va a ir a las elecciones por Tarragona. Las elecciones en las que no votó todo el mundo, como sabéis, votan solo unos cuantos escogidos. Sí, había unos requisitos, tener X dinero, X formación. En algún sitio leí que igual en esta época y durante los siguientes 30 años, igual el porcentaje de población que votaba, igual era un 3%, un 2% de la población, como mucho. O sea, aquí no había sufragio universal, de varones, que podría ser, no, eso vino después. Ni siquiera, sí. Es curioso porque yo leí o escuché que siempre que había elecciones, siempre ganaba el partido del gobierno en esta época, siempre. Entonces la única manera de cambiar el gobierno era un pronunciamiento militar. Por eso igual había tantos. Nunca en unas elecciones ganaba la oposición, nunca. Es que claro, era la época del caciquismo, claro, el que estaba ganaba, claro. Y sí, de hecho yo leí o oí en algún documental, no me acuerdo, que bueno, era una forma de hacer política más, dar un golpe de Estado, una revolución, o llámalo como quieras, ¿no? Sí. Hostia, qué bueno. Vale, pues como diputado, una cosa que me gusta de Prim era que ya era bastante contrario al clericalismo, eso está muy bien. Y en sus intervenciones en la corte tenía muy presente a Cataluña siempre, ¿no? No es que fuese independentista ni nacionalista, él era españolista, digamos. Sí, bueno, él defendía mucho la burguesía y la empresa de industria textil catalana, a la que decía que había que defender con impuestos, tasas altas a las telas inglesas, porque no podíamos competir en igualdad, porque, claro, lo que venía de Inglaterra era mucho más barato porque tenían mejor tecnología y abarataban mucho, y aquí no se podía competir, entonces había que proteger la industria hasta que estuviéramos en igualdad de condiciones, decía él. Vale, en esta época también, bueno, siguen los problemas también militares. Empieza a enfadarse, llamémosle, con Espartero, ¿no? Espartero estaba de regente, me parece. Pues justamente por eso, porque Espartero empieza a coquetear con lo de bajar los impuestos a las telas británicas, lo que iba a perjudicar a la industria catalana, y claro, pues eso Prim no le gusta ni un poquito. Sí, ese fue uno de los motivos, se cabrea con Espartero con eso. Por un bombardeo en Barcelona. Como no sube los impuestos, eso deriva a revueltas en Cataluña, en concreto en Barcelona, se sublevan por ese tema. Espartero, ¿qué decide hacer? Pues bombardear Barcelona. Que estáis cabreados, toma, leña. Y eso ya supone una ruptura de Prim con Espartero completa. Porque siempre dijo que había manejado mal la situación y que había sido demasiado agresivo con Barcelona. Sí, tenía así frases como a los catalanes no se les puede tratar a porrazos y así cosas. Sí. Pero luego más tarde, aquí yo tengo un poco de lío, a ver si me ayudáis a entenderlo yo. Más tarde, el propio Prim tuvo unas acciones militares en Barcelona. Sí. No mucho más tarde. Sí.
Él creo que después se arrepentiría toda su vida, ¿no? Cuando expulsan a Espartero, Ujú. hay un movimiento en Cataluña de gente que no se queda conforme, porque dicen que aparte pues, de expulsar a Espartero, se habían prometido unas cuantas series de reformas sociales que no se cumplen. Y entonces, bueno, empieza una revuelta que empieza en Barcelona, se extiende por algunas ciudades de Cataluña, incluso fuera de Cataluña, en Zaragoza. Y lo que hace el gobierno es mandar a Prim como gobernador militar en Barcelona, y pues Prim lo que hace es lo que sabe hacer. Como militar, pues es Ujú. a golpe de sable, pues intentar sofocar el levantamiento. En Eh, Montjuïc, creo que fue. Sí, al final incluso pues acaba también bombardeando la ciudad, cosa que durante mucho tiempo pues no se lo perdona en Cataluña. y Sí. parece ser que, bueno, tuvo también problemas en Reus, que dijo, aquí me levantaréis una estatua vosotros que me increpáis. Y es verdad, Fue- hay va- una plaza y una estatua. la- Hay también, parece ser que fue bastante sangrienta la represión de las Jamancias, que fueron las revueltas que se dieron. Mm. Y esto creo que lo había comentado Pablo. Se supone que la frase de caja o faja Mm. fue cuando se metió a saco a reprimir en Barcelona las revueltas. Sí, Depende del sitio donde lo leas, fue en Sí. esa acción. En otros sitios dice que fue otra. la Caja o pone, faja quiere decir o consigo la faja de general o la caja de pino para enterrarme. O el ataúd, efectivamente. Sí, fue todo. A ver, es que toda la revuelta contra Esparteros es muy confusa, la verdad. Porque entre medias hubo un intento de la regente, también a ratos, María Cristina, de volver al absolutismo. Bueno, hubo ahí mil enfrentamientos. Pero bueno, al final, digamos que Prim sí que consiguió ser nombrado mariscal de campo y conde de Reus, también al mismo tiempo. Pero bueno, todo esto es. Lo de las jamancias es contra Espartero. Y incluso en esta época es su primer exilio de unos cuantos, ¿no? Un año, un sí, año se va estuvo un año a París. en Francia. Ahí, ahí es donde entra en contacto con María Cristina, y hay un coqueteo ahí también. Bueno, el hombre estaba en todos lados, a ver dónde podía, a ver qué es lo que más le convenía. Bueno, era un militar y también era un político de la época. Y poco después también se enfrenta a Narváez, que ahora estaba Narváez de dictador. Bueno, es que de un año para otro que cambia mucho el panorama. Creo que Prim estuvo un año en la cárcel, pero al final salió aclamado por el pueblo, digamos. El año que estuvo en la cárcel por estar en una conspiración contra Narváez, pero él dijo que él no había sido, Exacto. y al final Narváez pues sí que le concede el perdón y Pring le escribe una carta agradeciéndole. Sí, eso era hubo un atentado contra Narváez. Ay, Bueno, Prim siempre dijo que él no había sido. Y creo que fue aquí cuando la intervención de su madre, ¿no? Sí, Siempre su tuvo una madre, relación con su madre, sí. su madre influyó mucho en su vida, y en este caso pues ayudó a que lo, lo libraran de las culpas, Ujú. efectivamente. Y él siempre se preocupó, al parecer, por su madre, bueno, no solo de darle sustento, sino bueno, que le escribía cartas desde todos los sitios en los que estaba, una relación muy estrecha y curiosa, ¿no? Para un militar y tal y cual. Llama la Sí, atención, ¿no? la verdad que sí. Mm. Y vale, entonces el siguiente punto que tengo yo, bueno, Perdón. sí, Yo tengo aquí apuntado que después, más adelante, será bastante importante. En el autoexilio que decías, estuvo mucho tiempo en Francia, porque él tomaba los baños en Vichy, creo que era, por una dolencia. Pero también viajó a Italia y a Inglaterra, que después sí, veremos que será muy importante. vale. Y también, y le gustaba, también ya en esta época sabemos que le gustaba la buena vida, ¿no? Que gastaba ¿Y a un poco. quién no, Sí, Pablo? ¿Y a quién no? Bueno, pero que le gustaba la alta sociedad, que gastaba más de lo que más de lo tenía. que tenía, sí. Estaba,
las pasaba, estaba siempre ahí en el filo de la navaja. Era una estrella del rock, un poco. Era muy conocido ya en Europa, se convirtió, no, era un tío muy conocido en Europa, sobre todo a partir de la década de los 60 era una estrella del rock. Y estaba altamente considerado como asesor militar, sobre todo yo había leído que en temas de Asia, por eso mandaron a lo de Crimea, bueno, comentaremos después. Bueno, vamos avanzando en su vida, ya estamos en el año más o menos 1845, 1847, que es su época un poco de exilio, de viajes por, ¿qué decías tú, Lourido, Francia, Italia. Bueno, mientras en España otra constitución, la de 1845, el matrimonio de Isabel II con su primo, que al parecer la obligaron y eso no salió bien, su primo Francisco de Asís. Que bueno, según las malas lenguas era homosexual y ninguno de los hijos de la reina era legítimo. Pero bueno, de Godoy también. Pues vamos, estaba vivo, puede ser, no, por ahí, Estaba Godoy ahí. Luego de Isabel II, ¿no? Que va a ser muy importante en la vida de Prim. Luego, al parecer, se echó mucha mierda, con perdón. Se le acusaba mucho de ninfómana, de hacer orgías y a saber hasta qué punto son inventos de sus detractores, fake news. Una leyenda negra ahí bastante grande, sí. Y la señora también tuvo suyo. Bueno, pues seguimos avanzando. Yo el siguiente punto así que destacaría es su etapa de gobernador de Puerto Rico. Estamos ya en el año 1847-1848. Una etapa un poco oscura, ahí sale ahí lo peor de Prim. Exacto. Como dijiste tú en su día, Maro, se afianza su otra leyenda, la de cruel y déspota. Sí, ahí incluso lo tuvieron que despedir de allí por abuso de poder. Bueno, llegó y empezó a gobernar al margen de las leyes y de las instituciones allí en Puerto Rico y gobernó casi como un dictador. Y utilizó mucho la mano dura, sobre todo contra el bandolerismo. Y estamos hablando del año 1848, 1848 es la revolución, la potente, la que hay en Europa. Sí. Y pues allí en el Caribe, pues tiene miedo que se reproduzca en el Caribe la revolución y que, bueno, pues que haya revueltas sobre todo de esclavos, porque en 1805 hubo una revuelta en Haití de esclavos que, bueno, fue una revuelta tremenda que se cargaba a toda la población blanca y, bueno, los blancos desde aquella están cagados ahí en el Caribe con el tema de las revueltas de negros, andan siempre con la mosca detrás de la oreja. Y Prim, pues para evitar esto, pues ¿cómo decir? Es bastante cruel con la población esclava y con los negros en general, incluso con los libres. Esto le llamaron el Código Negro, ¿no? Que se dice que Prim aplicó el durísimo Código Negro en Puerto Rico. Vamos, pisoteando los derechos humanos. No sé si había derechos humanos en aquellos tiempos, pero... Bueno, probablemente para los esclavos... Imagínate que incluso que reprimió mucho no había derechos humanos. Cuando le retiraron la gobernación por exceso de nepotismo, pues imagínate. Incluso se pasó para aquella época, vamos, se pasó de frenada. Incluso, eso está muy bien dicho, incluso para aquella época, sí. Sí, bueno, las crónicas son represión despiadada que aniquiló a sangre y fuego, aplastamiento y misericordia. Bueno, y en esta época también tiene fama, menos importante, pero de mujeriego. Parece ser que estaba allí cuando no estaba reprimiendo, estaba por ahí de alcoba en alcoba. Bueno, las puertorriqueñas son muy guapas, pero hay que entenderlo. Se vaya parvo, tío. Bueno, esto es gracioso. A mí me hizo mucha gracia lo del bandolero el Juan Ignacio Ávila, el Águila, que es un bandolero al que detiene, y esta historia del honor y estas cosas que, bueno, lo libera a condición de que prometa no escaparse. Y el tío no solo se escapa, sino que le roba el caballo. Y bueno, eso para Prim, eso ya es lo último. Cuando lo pilla, lo fusila directamente ya.
No, o sea, me faltas a la palabra y por encima me robas el caballo, cabrón. Me cago en la leche. Felón, seguro que le llamó Felón. Hombre, felón doble. Me hizo Vale. mucha gracia el tema ese. Eso fue en Puerto Rico, me En dice. Puerto Rico, en Puerto Rico. Vale. Pues Yo, mira que yo creo- estuvo. dime, Sí, bueno, dime. lo que decías tú, que estuvo poco tiempo, pero le dio para mucho, sí. Le dio por mucho, sí. Fueron un par de años, pero intensos. Y luego el hombre, Incluso, por esa. incluso con el tema este de sofocar los intentos de rebelión, incluso se fue había una isla cerca de Puerto Rico que era danesa, de Dinamarca, Ay, y se fue allí a reprimir una revuelta de esclavos en la isla esta para que no se contagiara Puerto Rico, e incluso le dieron una medalla vaya. a la reina de Dinamarca, le dieron una condecoración, no sé qué rollo. Joder, pilló carrerilla, madre mía. Dijo, Sí, quiero medallas de todos los países. De este, Bueno, venga. al final medallas consiguió todas y en su próxima etapa también consiguió algo, ahora lo vemos, que yo doy un salto a cuando es enviado de observador a la guerra de Crimea, si os parece. Me Ujú. parece estupendo.